Vamos allá, vamos a por lo primero de todo a poner la fecha. Vale. Estamos a 24 del 03 del 22 y el propósito del ejercicio de hoy, vamos a borrar esto el eje X, esto el eje Y. El propósito del ejercicio era calcular el valor de cada f de x igual a elevado a x, logaritmo neperiano de x, ¿vale? Porque habría que identificar la función, se pide calcular el neperiano de 1.1 sin hacer uso de la calculadora. Si quieren intervenir, ya saben, por favor, levanten la mano y digan o comenten lo que crean oportuno, con educación, con respeto y escuchando a los que están hablando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, este es un ejercicio típico en el que se pone en valía el uso de la derivada. Entonces dicen ustedes, ¿y cómo? Pues muy fácil, esto lo voy a hacer yo, Ustedes saben, vimos que la definición de la derivada de una función en un punto era límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido todo de h. Bien. Yo voy a hacer un pequeño truco matemático que era lo que hacía realmente Newton. Esto era lo que hacía Isaac Newton. Newton, como no conocía el concepto de límite, porque no estaba definido todavía, porque el concepto de límite es posterior a Newton, es de 1817-1819, introducido por Luis Agustín de Cauchy. Aunque de Amblet, que era más o menos un contemporáneo de Newton, llegó a dar una definición de límite, no convenció a los matemáticos del momento, ¿de acuerdo? El concepto de límite, pues no, para ellos no era algo formal desde el punto de vista matemático hasta que Luis Agustín de Cauchy lo estableció. Newton lo que hacía era, él decía, este valor de esta pendiente de la tangente yo lo voy a aproximar como el valor de la función en un punto muy próximo menos el valor de la función en ese punto partido todo de ese incremento que yo cojo. Esto aunque el mérito se le dio a Newton, el primero que lo hizo fue Pierre de Fermat en el año 1640, me parece que fue, y si no me falla la memoria, en su obra Isagoge. Fue el primero que introdujo el concepto de derivada de una función en un punto de esa manera, y además lo particularizaba para un extremo, y él decía que un extremo, la pendiente de la tangente tenía que ser paralela al eje de las x. Fue la primera vez que se hizo una interpretación geométrica y analítica de lo que era el concepto de pendiente de una tangente. Además, él no usaba la h, él usaba una e mayúscula. No me digan por qué, Donde tenéis h, Fermat ponía una e mayúscula. No sé por qué. Bien, entonces dicen ustedes, vale, entonces, fíjense, yo tengo el punto 1. Yo tengo el valor del punto donde quiero estudiar el valor del neperiano, que es 1.1. 1.1 yo lo puedo poner como 1 más 0.1, ¿no? ¿Eso lo entienden todos? Vale, a esto lo llamo x sub 0 más h, y esto sería x sub 0 más h. O sea, que x sub 0 para mí va a ser el 1 y h va a ser el 0.1. Vale, ahora dicen ustedes, por lo tanto, elevado a 1.1 yo lo puedo poner como elevado a x sub 0. Bueno, vamos a ir poniendo a 1 más 0.1, ¿vale? Que es el valor que yo quiero calcular. Y yo sé que esto está relacionado con elevado a x sub 0 más h. Y ahora, elevado a 1... Perdón, estoy poniendo ahí el logaritmo, hombre, discúlpenme. Es que el de E hice en la otra clase. Discúlpenme, es que el de la exponencial lo hice en la otra clase, ¿vale? Sería el logaritmo neperiano de 1
punto 1 es el logaritmo neperiano de 1 más 0.1. Y esto para mí va a ser el neperiano de x sub 0 más h. Ahora, el neperiano de 1, esto va, para mí va a ser el neperiano de x sub 0. ¿Vale? Y h, 0.1, va a ser mi h. Entonces, de aquí dicen ustedes, coño, haciendo el cociente neperiano de x sub 0 más h menos neperiano de x sub 0 partido todo de h, esto es casi la derivada de la función en el punto, ¿no? Y dicen ustedes, ¿cuál es la derivada de la función? La derivada del neperiano de x es 1 partido de x, ¿no? ¿Sí o no? Por lo tanto, en x sub 0 igual a 1, encontraría 1 partido de 1 que vale 1. Así que según esta formulita de aquí, la vuelvo a escribir, f' en x sub 0 es muy parecido a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido todo de h. Y entonces a mí me están pidiendo este valor. Espejo. F de x sub 0 más h es, esto pasa para allá multiplicando y esto pasa para allá sumando, f de x sub 0 más h por f' de x sub 0. Y ahora sustituyo. F de x sub 0 más h es el logaritmo neperiano de 1.1. Es igual a f de x sub 0, que como vieron arriba es el logaritmo de 1 más h, que es 0.1, por la derivada en x sub 0, que es 1. ¿Cuánto vale el neperiano de 0? Perdón, ¿cuánto vale el neperiano de 1? El logaritmo, cualquier logaritmo de 1, ya habíamos visto en la primera evaluación que valía 0, ¿no? Por lo tanto, esto vale 0 más 0.1, esto sale de resultado 0.1. ¿Qué le salía a usted, señorita, en la calculadora? 0,09. En la calculadora, neperiano de 1.1 sale 0,09, ¿qué más? 5,3, 1,0, 1,7 puntos suspensivos, vale. Y si lo aproximo a la décima, ¿cuánto tengo? A la décima no sale 0.1. Y si lo aproximo a la centésima, ¿no sería 0,09? Truncando. ¿Lo ven? ¿Saben que hay un error de una centésima en este cálculo? Si trunco, truncando, Truncando es, cojo y corto ahí, que es lo que hacen los ordenadores. Si aplico el redondeo sale 0,1. ¿Vale? Estoy en la peor situación, que es truncar, ¿vale? ¿Ven que es una aproximación buenísima haciendo uso de las derivadas? Esta es una de las utilidades que tiene la derivada, ¿de acuerdo? Calcular el valor aproximado de funciones. ¿Vale? Sin necesidad de usar la calculadora. Esto era lo que hacían los matemáticos, Esto era lo que hacía Newton. Newton era un experto en hacer esto y en hacer otras cosas más. Bueno, pues entonces nada, vamos a estar grabando, yo creo que sí. Vale, vamos a seguir derivando. Vale, vamos a seguir haciendo derivadas. A ver, alguien que quiera inventar una derivada. Alguien que piense una derivada. Venga, alguien que me diga una función y vamos a derivarla. Vamos a hacer esta. F de x igual al neperiano del neperiano de x. Esta es preciosa. Y vamos a calcular solamente la primera derivada. Esta es preciosa. Esta derivada. Neperiano del neperiano de x. Bien, dicen ustedes, a ver cómo derivo esto. Coño, según esto, este tío dice que f de x es igual al neperiano del neperiano de x, que es logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x,
que no hay ningún problema, se puede definir perfectamente, ¿vale? Si la x es positiva, el neperiano es positivo, por lo tanto el neperiano también existe, ¿vale? Dicen ustedes, yo esto lo puedo poner como f de u igual al neperiano de u, pero aquí u vuelve a ser el neperiano de x, ¿no? Así que u' es 1 partido de x. Ahora, dicen ustedes, pero ¿y que ahora tengo que derivar? Si f de u es neperiano de u, la derivada f' en u es u' partido de u. Pues ahora tengo que deshacer. ¿Qué es u? U es neperiano de x, ¿no? ¿Y qué es u'? 1 partido de x. ¿Sí o no? Entonces, lo ordeno y me queda 1 partido de x por el neperiano de x. Esa es la derivada del neperiano de x. Vale, la primera derivada, ¿Ven ustedes que la segunda se complica un poco? Porque habría que hacer un cociente. ¿Lo ven? Que se complica un poquitín. ¿Quieren que la haga yo? ¿La hago yo la segunda derivada? Vamos a hacer la segunda derivada de esta. O sea, no es muy complicada porque simplemente hay que hacer la regla, no hay que hacer la regla de cadena, pero hay que hacer un cociente, ¿vale? La segunda derivada se habría que derivar 1 partido de x por el neperiano de x, ¿vale? Y entonces, como es un cociente, sería el denominador al cuadrado, x por el neperiano de x, todo esto al cuadrado. Y ahora, la derivada del numerador, 1 por el denominador sin derivar, menos la derivada, el numerador, que sería 1, por la derivada del denominador, que sería x por el neperiano de x, ¿vale? Vale. La derivada de 1 vale 0, por lo tanto, yo ya puedo ir poniendo aquí que es menos la derivada de x por el logaritmo neperiano de x, todo esto derivada. Y abajo, x por el neperiano de x, todo esto al cuadrado. Esto, como es un producto, ahora tengo que derivarlo aparte. Y me quedaría que la derivada de x por el neperiano de x, voy a ponerlo así, ¿vale? X por el neperiano de x derivada es la derivada de x por la derivada del logaritmo neperiano de x más x sin derivar por la derivada del logaritmo neperiano de x, ¿vale? Ya dicen ustedes, la derivada de x vale 1 por la derivada del logaritmo neperiano de x, perdón, por el logaritmo neperiano de x sin derivar, más x por la derivada del neperiano de x, que es 1 partido de x. Dicen ustedes, jolín, vaya chulo que te queda. X partido de x sale 1, por lo tanto te queda neperiano de x más 1. ¿Lo ven todos? Y todo esto lo tengo que meter ahí arriba. Así que el resultado final, según eso, sería que la derivada segunda sería abajo el denominador x por el logaritmo neperiano de x, todo esto al cuadrado, y arriba menos, porque aquí hay un signo menos, neperiano de x más 1. Esa sería la segunda derivada. Vale. ¿Dudas? ¿Alguien que piense una función para derivar? Piense en una función para derivar. Venga, dígame una. Dada f, f de x igual a x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 3x, calcular la derivada cuarta. Cuarta, sí. Empiezo con la primera derivada. f' de x sería 4x al cubo menos 5 por 2x más 3, o sea, sería 4x al cubo menos 10x más 3. La segunda derivada sería derivar la primera, que sería la derivada de 4x al cubo menos 10x más 3 derivada, o sea,
es la derivada de una suma, sería 4 por 3 por x al cuadrado menos 10 por la derivada de x que vale 1 más la derivada de x de 3 que vale 0, ¿de acuerdo? Y esto quedaría 12x al cuadrado menos 10. Vamos a la derivada tercera. La derivada tercera sería la derivada segunda derivada, 12x al cuadrado menos 10, todo esto derivada, que sería 12 por 2x menos la derivada de 10, que vale 0, por lo tanto sería 24x, ¿no? Y ahora la derivada cuarta sería derivar la derivada tercera, que es 24x derivada, y esto sale 24. ¿Sí o no? No, además estoy haciendo el vídeo. Tranquilos, no vean mis vídeos, no vaya a ser que me hagan millonario o que se gasten. Tranquilos, no vean mis vídeos, que solo tengo bueno, aparecen 700 y pico, pero tengo más de 1000. Y como ya saben, me voy a alargar de este canal porque me están machacando a publicidad. Y me voy a ir a TetaTV. De hecho ya tengo 2 vídeos en TetaTV y otro esperando a que me lo coloquen, que lo tengo en cola. ¿En el examen hay que poner delante del día de resultado lo de, por ejemplo, en la primera derivada? ¿Qué quiere decir? ¿Que si lo puedo hacer de frente? Sí, hágalo, sí, puedo hacerlo perfectamente. Yo lo estoy indicando para que la gente cuando vaya para casa y alguno se equivoque y mire mis vídeos, pues que sepa de dónde sale, ¿vale? Tranquilos, que no me van a hacer rico, que no tengo monetizado, que no tengo los vídeos monetizados y que no se gasten por verlos, ¿vale? No se gastan por ver los vídeos, ¿vale? Y solo tengo 150 vídeos de primero bachillerato, Solo. Desde el año pasado a este. Ya si contamos otros años, pues tendré 200. ¿Vale? Venga, otro. Fíjense usted una función. Sí, por ejemplo. Había mirado para este señor, pero bueno. Pues no me quedo nadie. Vale, venga. 5x partido de 2x más 3. Vale, dada f a 5x partido De 2x más 3. sí, vale, esto es una hipérbola, ¿de acuerdo? Es una hipérbola sencilla. ¿Cuántas derivadas calculamos? No me diga 1000, 2. Calcular la segunda derivada, ¿vale? Muy bien. Entonces, ustedes, vale, este ejercicio no tiene complicación alguna. Lo único que hay que hacer es saberse las propiedades de las derivadas. Entonces, sería la derivada primera. Sería derivar esta expresión, 5x partido de 2x más 3. Derivada, esto es un cociente, así que automáticamente el denominador al cuadrado. Vale, la derivada del numerador, la derivada de 5x, por el denominador sin derivar, 2x más 3, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, 2x más 3, todo esto derivada. Ahora, opero. El denominador al cuadrado, 2x más 3, todo esto al cuadrado. La derivada de 5x es 5, por el denominador sin derivar, 2x más 3, menos 5x, y por la derivada de 2x más 3, que es 2. Vale, simplifico, que es importantísimo. Quien no simplifique, no lo voy a poner bien. Aviso. ¿De acuerdo? 5 por 2 son 10x, más 3 por 5 son 15, menos 5 por 2 son 10x, partido todo de 2x más 3, todo esto al cuadrado. 10x que suma con 10x que resta se me va, y entonces me queda de resultado 15 partido de 2x más 3 al cuadrado. Esa es la primera derivada. Sí. La derivada del numerador por el denominador sin derivar menos. Esa es la fórmula. A ver, yo siempre recomiendo que mientras uno esté aprendiendo,
debería ir haciendo todos los pasos, porque la probabilidad de error cuando uno está aprendiendo es mayor que cuando uno tiene experiencia. Si usted está segura y lo puede hacer de frente, hágalo, que fue lo que le dije yo antes a usted. Pero mis recomendaciones es que vayan paso a paso, ¿vale? Esas son mis recomendaciones. Bien, y ahora sigo. La segunda derivada consiste en derivar la primera derivada, 2x más 3 al cuadrado, y todo esto derivada. Entonces dicen ustedes, vale, pues va a ser un cociente, que sería el denominador al cuadrado, x al cuadrado. Y ahora, la derivada del numerador, 15. Yo esto no lo hago, pero lo voy a hacer para que vean, La derivada de 15 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que son 2x más 3, todo esto al cuadrado, y todo esto derivada. La derivada de 15 vale 0, por lo tanto, 0 por algo 0, y me queda menos 15 por la derivada de 2x más 3, que la hacen, o la deberían hacer, usando la regla de la cadena. Esto queda a la cuarta, x al cuadrado queda a la cuarta, y entonces la derivada de 2x más 3, todo esto al cuadrado derivada, sería 2 por lo de dentro, 2x más 3, y por la derivada de lo dentro, que es 2. Por lo tanto, les queda 4 que multiplica a 2x más 3. Por lo tanto, ponen aquí 4 que multiplica a 2x más 3. Y ahora, este 2x más 3 con uno de los de abajo se me va. 15 por 4 son 60, con signo negativo. Por lo tanto, el resultado final sería igual a menos 60 partido de 2x más 3, y como quité 1, al cubo. Y esta es la segunda derivada. Alguien que vaya pensando en otra derivada. Alguien que vaya pensando en otra derivada, por favor. Venga, usted. Raíz cúbica, muy bien, muy guapa esa. Ejercicio, f de x igual a raíz cúbica de ¿qué? 4x al cubo. Más algo, venga, más algo. Más 2, esta misma. Vale, y otra que yo pensé, vamos a hacer la derivada primera, y esta de aquí, a y b, f de x igual a raíz cúbica, raíz cúbica de 4x al cubo. Calcular la derivada primera de esos dos. Vamos a hacerles, voy a hacer primero la primera y voy a hacer la segunda sin pensar, ¿vale? Voy a hacer la primera como se debe de hacer, y voy a hacer la segunda como no se debe hacer, y después voy a hacerla como se debe hacer, ¿vale? Porque claro, si hago la primera como se debe hacer, puede sugestionarme para hacer la segunda como no se debe hacer, ya verán. Entonces, dicen ustedes, voy a hacerles dos a la vez. Para que vean que en una es lo que se debe hacer y en otra es lo que no se debe hacer. Si cojo f de x igual a raíz cúbica de 4x al cubo más 2, esto no hay Dios quien lo derive, salvo que lo pongáis de esta manera, 4x al cubo más 2, y todo esto elevado a un tercio. ¿Vale? Y la otra sería f igual a... Gerardo, Dígame. entonces si nos pones eso en el examen, dejamos de la remota. ¿Cuál? Esa, la que hiciste. Yo lo único que hice fue transformar la raíz en una potencia de exponente fraccionario. Todavía no derivé. Claro, es que no derivé. Todavía. Yo estoy haciendo una transformación para poder hacer esta derivada.
La única manera de hacer una derivada de una raíz cúbica es poniéndolo en forma de potencia. Si no, no lo haces. O yo por lo menos no conozco otra forma de hacerla. Bien, quizás a lo mejor pudiese hacerse como una función inversa, pero habría que mirarla con más detalle, ¿vale? Y la otra sería, haciéndola como no se debe de hacer, haciéndola como no se debe de hacer sería 4x al cubo y todo esto elevado a 1/3. Haciéndola como no se debe de hacer. Así no, ¿eh? ¿Vale? Después voy a hacerla como se debe de hacer. Bien, entonces dicen ustedes, vale, entonces esto lo puedo poner como f de u, que es u elevado a 1/3. Así que la derivada f' de u es 1/3 de u elevado a 1/3 menos 1 por u', que es u 4x al cubo más 2, que es u', 12x al cuadrado. 1/3 menos 1 son menos 2/3, ¿no? 1/3 menos 1 son menos 2/3. Y ahora ya tengo todo lo que necesito para hacer la derivada. Como ya tengo todo lo que necesito para hacer la derivada, entonces la derivada de la raíz, deshaciendo los cambios, sería 1/3 por u. U es 4x al cubo más 2 elevado a menos 2/3. Y por u', y u' son 12x al cuadrado. Ordeno todo esto, arreglo todo esto y me quedaría que la derivada de x sería 12 por x al cuadrado partido de 3, y aquí abajo, a ver quién ve, que es 4x al cubo más 2, todo esto al cuadrado y raíz cúbica. Raíz cúbica. ¿Quién ve qué es eso? ¿Quién ve qué es eso? Esa es la derivada. Bueno, dicen ustedes, 12 entre 4, 12 entre 3 a 4, ¿no? Vale, 4x al cuadrado por la raíz cúbica de todo esto al cuadrado, ¿vale? ¿Sí o no? Porque el menos 2/3 lo pongo como 1 partido de 2/3. 1 partido de eso elevado a 2/3. Y entonces me quedaría 1 partido de eso elevado a 2/3 es la raíz cúbica de todo eso al cuadrado, ¿vale? Bueno, ven que aquí no tiene sentido hacer esto, que es un rollo. En esta no tiene sentido hacer esto. ¿Por qué? Porque f son 4 elevado a 1/3 por x. Raíz cúbica de x al cubo, x, ¿no? O sea, que la derivada sería 4 elevado a 1/3 por 1. ¿Por qué? ¿Perdón? Por ¿Cuánto vale la derivada de una constante por una función? La constante, ¿no? Por la derivada de la función. La derivada de la función en este caso y1. 4 elevado a 1/3 y la raíz cúbica de 4, que tiene un valor. Lo ponen en la calculadora lo que salga.